Buenas noches. Bueno, a lo mejor cuando estéis viendo este vídeo es de día. Yo lo estoy grabando por la noche porque estoy muy atareada y tengo unas horas de trabajar horribles. Bueno, mi nombre es Dolores Ruiz Verdún o Lola Ruiz Verdún y quería dar las gracias por invitarme a participar en estas jornadas sobre violencia obstétrica del parto es nuestro. Es un formato diferente, esto de grabarse, pues para mí es un poco sorprendente y difícil, pero bueno, intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, como ya os he dicho, pues mi nombre es Dolores Ruiz Verdún y ahora mismo estoy trabajando como profesora titular de Historia de la Ciencia en la Universidad de Alcalá. Bueno, aquí he puesto mis datos de contacto, mi correo, mi Twitter y bueno, pues si queréis ver la investigación que hago, pues también podéis buscar mi nombre en ResearchGate o también tengo pues una página de Facebook que se llama Historia de las Matronas porque efectivamente pues mis líneas de investigación están relacionadas con la historia de las matronas, de la obstetricia, del parto, la medicalización del parto sobre todo. Y por ejemplo pues tengo este libro que está gratuito en internet y por el que recibí junto con mi coautor Alberto Gómez Blanco pues un premio, el premio María Isidra de Guzmán, y que yo creo que pues a algunas personas les pueda interesar. Muchas de las cosas algunas, no muchas, pero algunas de las cosas que voy a contar aquí pues están en este libro o está en otras investigaciones que he ido publicando y que, bueno, pues son muy necesarias porque la verdad es que había poca investigación sobre la historia del parto en España y sobre la historia de las matronas. Había la historia oficial, la historia de la obstetricia, de los ginecólogos, de las grandes figuras, pero realmente no había mucho y poco a poco pues va viendo más, ¿no? Bueno, precisamente para hablar del tema que me habéis pedido, que es las jerarquías. Bueno, no he dicho, por supuesto, que yo he sido matrona durante muchos años. Al final, pues salí del sistema, pues un poco quemada, ¿no? Porque precisamente sufría estas presiones, ¿no? Entonces, tal vez sea una de las personas más indicadas. Hombre, a lo mejor una persona más indicada sería alguien que lo esté sufriendo ahora mismo, porque yo ya hace 6 años que no estoy en la asistencia. Y es posible que hayan cambiado las cosas, espero que sí que hayan cambiado las cosas, ¿no? Pero bueno, supongo que todavía, pues dependiendo de los sitios y dependiendo de las personas, queden restos de lo que os voy a contar o a lo mejor más de lo que nos pensamos, ¿no? Y desde luego para contaros lo que os tengo que contar, pues primero hay que ponernos en antecedentes y por qué esas jerarquías y por qué esas expresiones, ¿no? O sea, el parto, como sabéis todas y todos, pues era una cuestión de mujeres hasta que los hombres empezaron a interesarse por atender partos, ¿no? Con la aparición de los cirujanos, sobre todo, pues es cuando las mujeres empiezan a ser relegadas. Siempre había sido un oficio de mujeres, normalmente de mujeres cercanas, ¿no? Pues una mujer experimentada que había en los pueblos y que luego pues iba formando a sus aprendizas y se pasaba así la formación de forma oral. Y el parto siempre pues era un mundo de mujeres, ¿no? Hasta que empiezan a aparecer los hombres y empiezan a querer pues acaparar, digamos, ese espacio pues que estaba ocupado por mujeres, ¿no? Y quitarlas de esa posición preeminente en los partos. Esto fundamentalmente pues sucede entre el siglo XVII y siglo XVIII y el hecho de que los hombres tomen este papel hace que decidan que las matronas solo, o las mujeres, vamos, en ese momento parteras, como lo quisiéramos llamar, pues solo pudieran atender partos normales, ¿no? Reservándose para ellos pues, los partos que se desviaban de la normalidad y el uso de instrumentos, por ejemplo, ¿no? Al fin y al cabo, pues al final tenían como más recursos para poder solventar los partos que se complicaban, ¿no?
Entonces, pues este es el primer paso. ¿Y por qué tenían este interés, ¿no? Los hombres en acaparar este espacio? Pues en primer lugar, pues porque no querían que las mujeres les quitaran puestos de trabajo, ¿no? O sea, si vemos cómo reaccionaron las mujeres ante esta intromisión, ¿no? de los hombres en su campo, pues no se quedaron tampoco calladas, hay muchas que empezaron a protestar. Os recomiendo leer pues, un artículo que viene un poco un resumen de un artículo que publiqué yo, que se llama Carmen Barrenechea, la conciencia feminista de una matrona del siglo XX en la ciudad de la muerte. La ciudad de la muerte era Madrid, y que está publicado por El Parto es Nuestro, precisamente en una serie que hubo un tiempo que se llamaba Los Jueves Históricos. Y no sé, me parece que Carmen Barrenechea era una mujer muy, muy impresionante, ¿no? Que protestaba, no se quedaba quieta. Ante lo que consideraba pues, un abuso, ¿no? Por parte de estos hombres que no la dejaban trabajar. Aparece también algún testimonio que refleja qué es lo que pasaba con las mujeres, ¿no? El sistema patriarcal, o sea, por un lado, los hombres limitaban los conocimientos de las mujeres, ¿no? Le decían, bueno, pues ella decía, esta mujer que escribía en el periódico en 1837, yo soy comadre de parir y quiero ascender, quiero ser cirujano y examinarme, pero lo que pasa es que no me dejan, ¿no? No me dejan los propios hombres. O sea, por un lado los hombres, ese es el patriarcado, por un lado las acusan de ignorantes, pero tampoco las dejan formarse, ¿no? Las dejan formarse más o aprender más. Entonces es mejor tenerlas ahí controladitas, ¿no? Con esos pocos conocimientos y que no vayan a más. Entonces, bueno, pues os recomiendo leer esto, ¿no? Entonces esa limitación de conocimientos es una de las fuentes ¿no? de un poco ya situarse en esa jerarquía, el hombre como poseedor de esos conocimientos superiores y la mujer pues unos conocimientos más limitados, más normalmente instruidos por los hombres, porque a partir de finales del siglo XVIII la formación de las matronas empieza a recaer en los colegios de cirugía dirigidos por hombres, y a partir de ese momento, prácticamente hasta hace unas pocas décadas nada más, la formación de las matronas en España ha estado siempre, salvo muy escasas excepciones, en manos de los hombres, ¿no? Y que han hecho eso que decíamos, ¿no? De limitar sus conocimientos. ¿Por qué este afán? Como decía, pues este afán viene de la mano de querer disputar esos puestos de trabajo. Los primeros desplazamientos que se realizaron fue, por supuesto, de los partos de las mujeres ricas y de las reinas, por ejemplo, ¿no? Que podían producir pues, muchos beneficios, no solo monetarios, ¿no? A las personas que atendían sus nacimientos. Y aquí pues tenemos un ejemplo, por ejemplo, publicado en un periódico en nuestro país, ¿no? Que decía que es una mujer que era francesa y había dado a luz un montón de hijos, ¿no? Y que si las de aquí españolas pues también daban a luz tanto, si no hubiera pues gente que se entrometiese, como podía ser pues eso, las matronas, las parteras, y las vecinas, pues que claro que ellos pues con ese dinero se estarían estupendamente, y que bien que las mujeres pariesen tanto, pues porque así ellos ganaban más, ¿no? O sea, esto es una idea de qué es lo que se pretendía, ¿no? En ocupar este tipo de asistencia, ¿no? Además, pues también se empieza a dejar testimonio, ¿no? de ese papel de poder que tiene de alguna manera el ginecólogo en los partos, aunque todavía, claro, los partos hasta pues bastante avanzado el siglo XX tenían lugar fundamentalmente en el domicilio, ¿no? Y aquí pues aparece esta frase de Antonio Vidal Solares que decía: el comadrón no permitirá que se discuta su voluntad por nadie, ¿no? Porque claro, cuando llegaba a una casa pues lo normal es que había gente pues, que entendía, o mujeres que ya habían parido, y gente que daba consejos. Entonces pues aquí amenazaba diciendo pues su dignidad le exige que llegue al extremo de amenazar a las personas interesadas con retirar sin acto.
¿no? Es una forma ya de decir, yo soy la autoridad, yo tengo el poder porque tengo el conocimiento y si no hacéis lo que yo digo, es una forma de violencia, ¿no? Una amenaza, pues me marcho, ¿no? Y esto, como os digo, pues por supuesto era en los partos a domicilio. Empezando el siglo XX, pues también nos encontramos con estos escritos de José Torreblanco, ¿no? Que opinaba, pues, o vaticinaba, mejor dicho, que la carrera de matrona debía suprimirse. Bueno, tengo que decir que antes las matronas pues tenían una formación independiente de la enfermería, eran una carrera de 2 años, fueron las primeras mujeres que se formaron en la universidad aquí en España, aunque luego leáis por ahí otras cosas. Y bueno, pues lo que durante bastante tiempo hubo bastante controversia sobre la desaparición de las matronas, les interesaba que las matronas desapareciesen, por eso que decíamos, ¿no? Si no existían las matronas no habría, pues eso, una, ¿cómo se llama? Perdón, competencia, no me salía la palabra. Entonces, bueno, pues él decía que lo mejor es que hubiera enfermeras, ¿no? Unas enfermeras especializadas y que fueran pues auxiliares de los médicos, ¿no? En resumidas cuentas, la profesión de enfermera se regula aquí en España en 1915, estamos aquí hablando de 1925, llevaban 10 años y encuentran pues que esa formación que reciben las enfermeras, además que la suelen recibir en centros donde están las monjas, ¿no? Que actúan también como docentes y como un poco garantes morales, ¿no? de estas mujeres que se forman ahí, pues son personas más dóciles a lo mejor que el modelo de matrona, lo que estaban acostumbrados, ¿no? Hasta esos momentos los ginecólogos, ¿no? Que eran mujeres pues, que eran independientes, que iban a atender los partos a domicilio y normalmente no avisaban a ginecólogos salvo que hubiera alguna complicación, ¿no? Entonces, eso. Él decía que había que sustituirla pues, por esas enfermeras especializadas que en realidad hoy en día somos, ¿no? O sea, porque al final, a lo largo del siglo XX, las matronas dejaron de ser una carrera independiente y se convirtieron en una especialidad de ATS primero y luego de la carrera de enfermería después, ¿no? Entonces decía que eso, que siempre el parto normal o ser en todo caso un auxiliar pues, del médico, ¿no? Que lo que es la dirección de los partos, la responsabilidad tenía que recaer exclusivamente en el médico, ¿no? Entonces decía esto, ¿no? Al fin y al cabo el nombre, que fueran enfermeras o comadronas, es lo de menos, a ellos no les importaba, ¿no? El nombre, sin embargo, pues es una cosa que sí que se ha mantenido en toda la historia, en los títulos, a pesar de que hemos dejado de ser matronas como título específico, pues siempre ha aparecido la palabra matrona entre paréntesis, ¿no? En los títulos, por no perder esa historia o ese acervo histórico que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues él decía eso, que la responsabilidad así de las matronas pues sería nula, ¿no? Ya se está hablando de esa responsabilidad, ¿no? De ese peligro supuesto que pueden tener los partos y que puede producir complicaciones de tipo legal o con la familia o algo así por el estilo, ¿no? Y que es una forma de engañarlas de alguna manera para decir, pues si yo soy el que sé y encima el que asumo la responsabilidad y entonces tú pasas a ser mi auxiliar, solamente no tomar decisiones, no tomar... Entonces, pues claro, esto era bastante conveniente, ¿no? para la clase médica. Por supuesto, lo que era también deseable por parte de los médicos era que no he puesto aquí que esto lo escribió un ginecólogo que se llamaba Mateo Carreras Reura en 1933 y que decía que claro, que lo que pasaba es que en España no había centros suficientes para parir
que todas las mujeres fueran allí a parir, que eso sería lo ideal, sería la obstetricia ideal, ¿no? Y que si eso sucediese, pues entonces igual la profesión de comadrona pues desaparecería con las características que tenía en ese momento, que era que eran las protagonistas de los partos, o sea, porque no había suficientes médicos pues para ir a las casas, ¿no? Y tampoco querían, o sea, ellos querían la comodidad de que fueran las mujeres las que asistieran a un centro donde iban a estar más cómodos, ¿no? De alguna manera y en compañía de otros compañeros, no el parto tan solitario, ¿no? Como podía ser el parto a domicilio, ¿no? Entonces, que si llegase esa era aventurosa, pues los tocólogos asumirían el gobierno y control de todas las parturientes, ¿no? Y que ellas pues se quedarían, las comadronas se limitarían a una función auxiliar, como así en el fondo pues de alguna manera ha pasado, ¿no? Porque eso es lo que sucede muchas veces, que tú tienes tu autonomía, tú sabes, estás reconocida por la Organización Mundial de la Salud, por la Conferencia Internacional de Matronas como un profesional independiente para poder atender los partos normales sin que nadie tenga que decir nada al respecto, pero luego a la hora de la verdad pues hay mucha gente que sí que tiene cosas que decir, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque estamos en una institución, ¿no? Cuando empieza esa institución, pues ya había algunas instituciones en el siglo XIX, en siglos anteriores, que eran de caridad normalmente, donde acudían las mujeres que querían ocultar sus partos, ¿no? Porque se habían quedado embarazadas fuera del matrimonio o algo así. Pero aquí a principios del siglo XX pues se pone la primera piedra de lo que va a ser pues, una institución bastante importante en cuanto a esta institucionalización del parto, que es la Casa de Salud de Santa Cristina. Esta primera piedra se pone el 28 de junio de 1904. Fue pues una iniciativa de la monarquía, ¿vale? y de la clase noble. Y lo que pasa es que el dinero que se recaudaba, como era una iniciativa privada, pues no fue suficiente, pasó por numerosas dificultades y tardó, como veis, 20 años en inaugurarse este centro, ¿no? Pero una vez inaugurado, pues sí que es verdad que como decían en uno de los informes, pues se va a producir un cambio bastante importante, ¿no? Mientras estaba construyendo, fijaos también pues la concepción que se tenía y que desgraciadamente yo creo que todavía se tiene sobre las mujeres, ¿no? Las mujeres de parto o en general cualquier persona que está atendida en un hospital como material de enseñanza o objeto de enseñanza. O sea, tú vas a un hospital y te tienes que dejar hacer por la gente que vaya a aprender. Por supuesto es necesario que los profesionales aprendan, ¿no? ¿Vale? Pero nunca tendrían que perder de vista que eso es un favor de alguna forma que les están haciendo las personas que se dejan atender por ellos, ¿no? Y sin embargo ellos lo ven como si fuera una especie de imposición o de obligación que tienen las personas que van a esos hospitales, entre ellos las mujeres, ¿no? Entonces, esta concepción, por ejemplo, en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de aquí de Madrid, pues se quejaban de eso, ¿no? En un documento que encontré decía claro, que ellos allí en la facultad tenían un número reducidísimo de material clínico de enseñanza que eran las mujeres, ¿no? Y que en comparación, pues cuando se abriese la Casa de Salud de Santa Cristina, pues que las matronas pues iban a tener un estupendo material de estudio. Empezaron a luchar por conseguir hacer prácticas allí también en la Casa de Salud de Santa Cristina y al final lo terminaron consiguiendo, ¿no? O sea, porque pues querían salir con esa experiencia práctica que solo se podía tener pues a base de atender partos, ¿no? Entonces esta concepción pues, es un ejemplo, ¿no? del egoísmo a veces que tenemos en cuanto a pensar eso, que lo importante es formarme yo, no es lo importante que la mujer esté bien o la mujer... Y esto a veces pues todavía, no a lo mejor con esta intensidad, pero a veces puede pasar, ¿no? No sé, alguna vez
Yo creo que mucha gente habrá visto en los hospitales universitarios pelearse, entre comillas, a los profesionales por atender a una mujer, ¿no? Este parto es mío, no, este parto es mío. No, señor, el parto es de la señora. Pero, esas cosas, yo creo que esas disputas, pues casi todo el mundo que haya estado trabajando y con la baja de maternidad, o sea, la caída en los índices de natalidad, quería decir, perdón, pues se puede notar más, ¿no? O sea, que esa necesidad de atender partos para salir bien formada, formado, ¿no? Y efectivamente, como decía, pues en uno de los informes que se hizo a los pocos años de apertura de esta Casa de Salud de Santa Cristina, pues decía eso, que antes de que se abriera pues no había costumbre de que las mujeres fueran a parir en casa, o sea, perdón, a parir en hospital, y que a partir de aquí pues sí que cada vez se encuentran con más mujeres que van a ser atendidas en el parto, ¿no? Al hospital. Y que bueno, pues no lo he puesto porque no cabía así entero, no, por no leer mucho, pues que la familia se iba conformando de las limitaciones que suponía pues el que no pudieran entrar, ¿no? Ya empiezan a aparecer las normas, pues hay un horario de visita, no puedes entrar cuando quieres a ver a la mujer que ha parido, ni al bebé, por supuesto. Se empiezan a implantar los nidos, ¿no? Lo de separar a las madres de los bebés, y empieza ya lo que es un poco la obstetricia más parecida a lo que hemos conocido, aunque ahora también ha cambiado bastante. Yo en los años que he estado como matrona pues he visto muchos cambios también, afortunadamente para mejor, aunque todavía hay muchas mejoras por hacer, por supuesto, pero bueno, entonces estas normas, ¿no? que tienen las instituciones pues empiezan a aparecer aquí, ¿no? Después de la guerra civil pues empiezan a hacer más hincapié precisamente con la aprobación. Ya antes de la guerra civil se había aprobado el seguro obligatorio de maternidad, después de la guerra civil se aprueba el seguro obligatorio de enfermedad, ya se incluye el seguro obligatorio de maternidad dentro del seguro obligatorio de enfermedad, que solo el hecho de decir el seguro obligatorio de enfermedad ya es ver esa patología, ¿no? del embarazo y del parto, ¿no? Esa mentalidad que tienen los médicos, ¿no? Orientadas hacia la patología en su formación, y que olvidan pues, que el parto pues, es una función fisiológica que sí que se puede complicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos pues, una frase de José Antonio Clavero Núñez que dice que el parto normal no existe, ¿no? Porque normal, si normal entendemos como la sensación que no presenta ningún dolor ni nada de nada, ¿no? Para él eso no es la normalidad, sino que si una mujer pues tiene la suerte de parir más o menos deprisa, pues que es lo que se considera es un parto venturoso o un parto afortunado, ¿no? Y que todo lo demás pues sería pues partos complicados, ¿no? Recomiendo ver el discurso que da esta persona, este ginecólogo que todavía vive y que presentó el 19 de abril de 2019, que se llama Los riesgos de ser madre en el siglo XXI, que como veréis pues tiene una mentalidad pues como de que el parto es una cosa absolutamente peligrosa, que la mujer puede morir, y no solo él, ¿no? Todos los que le hacen preguntas y todo eso, pues vemos ahí esa concepción de peligro, de posibilidad de muerte del bebé, de la madre. Y la verdad es que es muy difícil analizar. Sí que es verdad que, por supuesto, a principios del siglo XX pues había mucha más mortalidad materna, había mucha más mortalidad infantil, pero ha habido muchas variables que han influido en que esas cifras de mortalidad hayan cambiado, y no solamente tiene por qué ser la asistencia en los hospitales. Pues por ejemplo no existía la penicilina, ¿no? Antes de
Segunda Guerra Mundial prácticamente. Entonces las mujeres que cogían una infección pues morían, aunque, aunque estuvieran asistidas en un hospital. Y de hecho, bueno, sabemos que los hospitales de hecho fueron durante mucho tiempo un foco importante de fiebre puerperal, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, por supuesto, a la mejorar las condiciones de vida, en la alimentación y todo eso, pues todo eso puede influir en que también las cifras de mortalidad hayan descendido, ¿no? Las mujeres no iban a control de embarazo antes de prácticamente los años 60, 70, ¿no? Entonces se podían pasar desapercibidas enfermedades y que luego desencadenaban la muerte en el parto. O sea que hay muchas cosas que no sabemos hasta qué punto pues, se puede atribuir a solamente la mejora de la obstetricia, por supuesto, pues la mejora de la cesárea, pues en algunos casos por supuesto, no vamos a negar que el progreso de la obstetricia no ha salvado vidas, ¿no? Pero que atribuirle todo absolutamente a eso, pues yo creo que habría que hacer un estudio más profundo, ¿no? Lo que decía, en estas instituciones cerradas, en esa imagen que he puesto antes, que eran las grandes residencias sanitarias de La Paz, que tenían casi todas pues, anexas una maternidad, ¿no? Porque durante los años 60, 70, que es cuando se inauguran estas maternidades, estas residencias hospitalarias, pues se produce el baby boom, ¿no? Y entonces hay una gran cantidad de nacimientos, por ejemplo en La Paz, que es donde yo me formé, pues recuerdo que las matronas que eran mayores y que habían vivido esa época decían que, bueno, pues había 100 partos al día, ¿no? Y que prácticamente pues era como una especie de cadena de montaje. Una atendía un poco la dilatación, otra hacía los expulsivos, otra el porperio, así como si fuera una cadena, ¿no? Entonces, en estas instituciones, pues las mujeres deben acatar las normas. Ellas ya no están en su casa, es, digamos, la casa de los profesionales sanitarios, fundamentalmente de los médicos, porque los médicos, desde luego, durante el franquismo ganaron mucho protagonismo, tuvieron mucho poder, estaban en muchos casos pues, muy cercanos a la dictadura. Y, bueno, por supuesto, el papel de la mujer en la dictadura pues era bastante lamentable y las matronas eran mujeres todas, ¿no? Entonces se las tildó de lo que decíamos, ¿no? Como auxiliares. Por supuesto, cuando las matronas se institucionalizan, pues también cae mucho su autonomía, ya están ahí a las órdenes de los médicos, ¿no? Y bueno, pues empieza a aparecer ya quejas sobre las reclamaciones judiciales que realmente pues, es el caballo de batalla. Yo creo que es en el fondo ese miedo, ¿no? Pues una de las fuentes más importantes después de todo de la violencia obstétrica, ¿no? ¿Qué pasa con estas presiones y estas jerarquías? He puesto aquí las matronas, pero bueno, pueden no ser las matronas, pueden ser también los residentes de medicina, ¿no? O sea, pues que dependen mucho de las culturas institucionales, depende de dónde vayas a dar, en qué hospital, depende de las personas que hayan organizado pues, el servicio de partos, ¿no? Pues hay unas culturas que a veces es difícil sustraerse de ellas, ¿no? Aunque tú tengas una formación distinta o no tengas una formación distinta, sino que simplemente te hayas convencido a ti misma, ¿no? de que las cosas no pueden ser así. Yo, por ejemplo, a mí cuando me formé, pues me enseñaron prácticamente a hacer episiotomía en todos los partos, hasta que dije, pues voy a intentar no hacer episiotomía, ¿no? Pero tuve que hacer un reaprendizaje por mí misma con cierto miedo porque, claro, era algo que no había aprendido. Entonces eso es muy importante, ¿no? Cómo se hace la formación o cómo tú puedes hacer ese crecimiento después para decir, no, yo voy a leer y voy a hacer las cosas de otra manera. Pero claro, ya no es lo mismo tener a alguien que te está tutelando que hacerlo ya tú por tu cuenta sin haber tenido ese aprendizaje. A veces es un poco complejo, ¿no? Entonces, esas presiones que te puedes encontrar como profesional, ¿no? En un centro, pues puede ser con respecto al parto, pues obligarte a poner, o
oxitocina, ¿no? Para hacer el parto, pues a romper la bolsa o hacer monitorización interna. Por supuesto, yo también prácticamente casi todas las mujeres tenían monitorización interna, ¿no? Durante el proceso en el que yo he estado trabajando como matrona, pues poco a poco han ido cambiando las cosas y ya empezaba a dejarse a las mujeres pues tener una monitorización externa, ¿no? No sé exactamente cómo están ahora, porque ya digo que depende de los hospitales, hacer una visión general un poco difícil, ¿no? Y por supuesto esta obligación a veces no era solo por parte de los ginecólogos, o sea, a veces te puedes encontrar compañeras pues, que eran más intervencionistas, aunque que, que los propios médicos, ¿no? O sea, tú mantener una bolsa íntegra todo el tiempo que podías y cuando llegaba el cambio de turno, lo primero que hacía tu compañera que te cogía el turno era romper la bolsa, ¿no? Para terminar pronto y limpiar el paritorio, ¿no? Que era una expresión, es una expresión que se usa, ¿no? Obligarte a hacer una episiotomía, por ejemplo. Yo en los 8 años, me parece que he estado en el último hospital donde he estado, la única episiotomía que he hecho pues fue un poco, no fue un poco, fue obligada, ¿no? De alguna manera y por una residente, ¿no? Porque estaba ahí, te están mirando, te están, venga, corta ya, es una presión, ¿no? Pues que al final, pues dices, ¿no? Que te ves ahí casi pues muy presionada, ¿no? A veces es un poco difícil y desde luego es complicado, ¿no? Sufrir estas presiones, ¿no? O irrumpir en un parto en el que estás acompañando, ¿no? Y sin pedir permiso, por supuesto, entrar y intervenir, como por ejemplo, pues sí que me pasó también, ¿no? Hacer un Kristeller en una mujer, pues que yo no había pedido, que la mujer estaba empujando tranquilamente y sin decir ni venir a cuento, pues subirse para hacer el Kristeller. Bueno, impido hacer ese Kristeller y me entera al día siguiente, claro, el señor se enfada mucho porque le digo que no necesita esa señora Cristel y de hecho la señora parió sin Cristel y tranquilamente a los 2 minutos siguientes y encima te dicen que te vas a ganar pues un expediente porque te has revelado, ¿no? a las órdenes de un ginecólogo, ¿no? Bueno, todo terminó bien porque yo me adelanté y la que hice la queja fue yo por hacer una maniobra pues que está prohibida, que está no recomendada y aún así le dieron, o sea, la contestación que me dieron fue que le daban la razón al ginecólogo, que lo había hecho bien, o sea... Entonces, bueno, pues que en general falta mucho apoyo y el poder, ¿no? El poder todavía en los hospitales pues está muy localizado en ciertos sectores, ¿no? Más cosas que pueden hacer, pues te pueden poner motes que te llaman flower power, yo que sé, que eres muy naturalista, que cuidado contigo, ¿no? Que eres un peligro para las mujeres, pues por ejemplo esto lo oí y se dio una orden pues después de dejar a una mujer que pariese en la dilatación en vez de parir en el paritorio. Y que eso, es que eso era un peligro terrible, porque lo vio una residente que acababa de empezar la residencia, que no sabía ni lo que estaba viendo, ¿no? Ni sabía lo que era un parto prácticamente. Y entonces te ves cuestionada, ¿no? Al día siguiente una orden de que prohibido terminantemente que las mujeres paren en la dilatación en vez de en el paritorio, ¿no? Y oír esos comentarios de que eres un peligro y qué tal. Bueno, pues todo este tipo de ejemplos, pues los he sufrido yo misma y yo creo que muchas otras compañeras, ¿no? Y compañeros, no lo sé. Y a lo mejor no, a lo mejor los demás han tenido más suerte y yo es que era muy guerrera y he tenido mala suerte y he dado con este tipo de presiones, ¿no? Entonces, como os digo, pues esta jerarquía llega hasta este punto, ¿no? De que incluso cosas que no se deben hacer, pues si tú las denuncias, encima pues dan la razón, ¿no? A la otra parte, ¿no? Y entonces pues dices, si es que no puedo hacer nada, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Pues que, claro,
la persona que ve que no tiene esa autonomía, que se supone que tú te has formado pues, para atender ese parto normal, que eres una profesional con todas las garantías. Yo he estudiado muchísimo además a lo largo de toda mi vida. He estado procurando leer siempre y estar avalada por la evidencia científica. Pues te sientes mal, ¿no? Te sientes fatal, te sientes quemada. Llega un momento en que ves que incluso tienes la sensación de que estás perjudicando a las mujeres que estás atendiendo, ¿no? Porque parece que todo el mundo está deseando pues que les pase algo, ¿no? O sea, cuando estás atendiendo un parto y saben que no eres propicia a hacer episiotomía y se te ponen ahí a mirar un corrillo para ver si hay un desgarro o pasa alguna desgracia, ¿no? A ver qué haces, ¿no? Como si fueras un bicho raro. Entonces, bueno, pues esta situación, como veis, pues no es solo exclusiva en España, o sea, este proceso, ¿no? de acoso y derribo a las matronas, pues ha sido en todos los países occidentales en la historia, o sea, esto que cuento yo en España, pues ha sucedido también en Inglaterra, un poco no tanto, porque yo creo que aquí más todavía, ¿no? En Francia y en la mayoría de países, ¿no? Que yo conozca su historia. Y efectivamente, pues hoy en día también este sentimiento compartido, ¿no? de querer dejar la profesión, porque claro, es una profesión que a mí me han llegado a decir, ay, ¿y no echas de menos? Pues claro que echo de menos algunas cosas, pero realmente pues tampoco es tan ideal, porque no tienes esa independencia, no tienes esa autonomía, como digo, ¿no? Entonces tienen que cambiar mucho las cosas, ¿no? ¿Y cómo tienen que cambiar? Pues por supuesto que sea la mujer la que elija el modelo de parto. No todas las mujeres son candidatas a un parto en casa, por ejemplo, ni todas las mujeres son candidatas a un parto en hospital, ¿no? Eh, no sé, una solución que me parece estupenda desde el punto de vista corporativo, claro, es que haya unidades de parto dirigidas por matronas. Las matronas en principio tienen una visión mucho más salutogénica y en principio pues yo creo que estaría muy bien y de hecho ya hay experiencias en algunos países europeos y aquí en España pues ya va habiendo algunas iniciativas escasas, pero algunas. Y bueno, solo recordar que ya en 1606 decía Juan Alonso y de los Ruices de Fontecha que es que la mujer tenía el privilegio de elegir a su comadre, que era la partera de aquella época, y elegir el sitio donde quería dar a luz. Y entonces parece mentira que en el siglo XXI pues estos privilegios que tenían las mujeres en esta época pues los hayamos perdido, ¿no? Y nada más. Bueno, espero que os haya interesado y ya digo que este modelo me resulta un poco más extraño. Pensaba que habría pues preguntas y eso, pero bueno, pues a ver si ha quedado bien la grabación.